Le presentamos A Través de la Biblia. Llegamos ahora al capítulo 13. Y con este capítulo entramos en la cuarta división principal de este Evangelio según San Juan. Primero estudiamos el prólogo en el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 18. Luego estudiamos la introducción, que es el resto del primer capítulo. Hemos visto el testimonio de sus obras y de sus palabras desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Llegamos ahora al testimonio especial de Jesús para sus testigos, que se encuentra en los capítulos 13 hasta el 17. Ahora hay otra manera en que podemos dividir este Evangelio. En los primeros 12 capítulos, el tema es la luz. Estos capítulos cuentan su ministerio público y cuentan que Él es la luz. La división que llamamos el discurso del aposento alto, o sea, los capítulos 13 al 17, se relacionan con el amor. Él ama a los suyos. La última parte de este Evangelio, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21, tiene que ver con la vida. Cristo vino para traernos la vida, y Él es esa vida. Recibimos nuestra vida por medio de su muerte. El Señor Jesús pronunció 4 discursos principales. Ya hemos estudiado 3 de estos discursos en el Evangelio según San Mateo. Tenemos el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Luego tenemos el discurso de las parábolas de misterio en el capítulo 13 de Mateo, contándonos del reino de los cielos. El tercer discurso es el del Monte de los Olivos, allá en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo. Llegamos ahora al discurso del aposento alto que registra el evangelista Juan en los capítulos 13 hasta el 17. Según lo que sabemos, este discurso es uno de los más grandes que pronunciara nuestro Señor. Es el más largo y tiene gran significado para nosotros hoy en día, porque Jesús en aquella ocasión llevó a los suyos al aposento alto y les reveló allí nuevas verdades. Este discurso es todavía nuevo para nosotros hoy en día y no hay nada que se le compare. Su ministerio público ha terminado y le han rechazado, pero ahora habla en cuanto a su amor por nosotros hoy en día y cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Habla también en cuanto a la provisión que Él ha hecho para los suyos y las relaciones entre Él y aquellos que le pertenecen. Está ahora en camino hacia la cruz y no tiene ya ningún mensaje para los fariseos, ni para los líderes religiosos, ni para el gobierno romano. Este mensaje es para los suyos. Llegamos ahora a un incidente extraordinario. Ojalá nos fuera posible conmoverle en cuanto a esto. Lo hemos oído contar tantas veces que a veces parece que hemos perdido de vista las maravillas que encierra. Aquí Jesucristo deja la gloria del cielo, desciende a esta tierra y toma el lugar de un esclavo y lava los pies de sus discípulos. En el capítulo anterior usted recordará que entonces mirábamos los pies de Jesús y vimos que fueron ungidos. Aquí son los pies de los discípulos los que son lavados. ¡Qué diferencia! El Salvador pasó por este mundo pecaminoso y no contrajo ninguna contaminación. Fue santo, inocente y sin mancha. Los pies hablan del caminar de una persona, y el ungimiento de los pies de Jesús con nardo puro nos habla del olor grato del caminar de nuestro Señor. Los pies de los discípulos necesitaban ser lavados. Jesús lavó sus pies con agua y no con sangre, y es importante que veamos esto. Oímos hablar a muchas personas en cuanto al llegar nuevamente a la fuente de sangre para ser limpiados. Esto en realidad deshonra a nuestro Señor. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, del pasado, del presente y del futuro, en una sola aplicación. Hay un solo sacrificio. Como lo dice el escritor a los Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando usted y yo, amigo oyente, vinimos como pecadores a Cristo Jesús, fue su sangre lo que nos limpió una vez y para siempre y lo que nos dio una posición delante de Dios. Pero, amigo oyente, también necesitamos ser purificados al caminar en el mundo, porque nos ensuciamos y necesitamos ser lavados. Veremos pues que nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos debido a esto. Y hay un motivo triple que se da para explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y esto lo veremos ahora al leer los primeros 2 versículos de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ahora Jesús lavó los pies de los discípulos porque él sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo. Su ministerio continuaría después de regresar al cielo. Se ha identificado con su pueblo y hoy en día todavía lava los pies de sus discípulos. Dice que pasará de este mundo. Ahora, Él creó el mundo, pero este mundo significa el cosmos, es decir, el sistema o la civilización en la cual estamos. Este mundo es un sistema. Es el mundo del hombre y es un mundo de pecado. Es una civilización que es anti-Dios y anticristo y que aguarda el juicio. Jesús está pasando de este mundo y es por eso que lava los pies de sus discípulos. La segunda razón por la cual Jesús hace esto es porque ama a los suyos hasta el fin, aunque ahora se va al Padre. Lo hizo porque amó a los suyos. Murió para salvar a los suyos y vive para mantenernos salvos. Tenemos un maravilloso Salvador quien nos seguirá amando hasta el fin. Dios nos ama con un amor eterno y no podemos impedir que nos ame. Ahora, el tercer motivo es que otra persona se había introducido en el aposento alto. Había uno que no había sido invitado, y su nombre es Satanás. Hablamos de 13 personas que se hallaban en el aposento alto, pero en realidad había 14. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso en el corazón de él el deseo de entregar al Señor. El lavamiento tuvo lugar precisamente debido a esto, pues la presencia de Satanás estaba surtiendo sus efectos sobre los demás discípulos. Donde quiera que el diablo se meta en la obra cristiana, amigo oyente, los hermanos se ensucian y el Señor tiene que lavarlos. Tiene que lavarlos si es que van a tener comunión con Él. Ahora fíjese usted que esto tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua. Esta no era la cena del Señor. En verdad, Juan ni aún menciona la cena del Señor. Ahora, ¿por qué omite Juan algo que tiene tanta importancia? Bueno, creemos que es porque en el tiempo en que Juan escribió, ya había hermanos que habían convertido esta cena en un rito. Y hay un gran peligro en darle mayor importancia a un rito que a la persona misma de Jesucristo. Es más importante conocer la palabra de Dios que participar de la comunión. No hay ninguna bendición en la comunión aparte de un conocimiento de la palabra de Dios. Un profesor de apologética dijo cierta ocasión que el pan era solo pan en el estómago, pero Cristo en el corazón. El pan en el estómago no permanece allí por mucho tiempo. De modo que tener a Cristo en el corazón, eso es lo esencial. Creemos que es por eso que Juan omite contarnos acerca de la cena del Señor. Continuemos pues con los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 13 de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se declara nuevamente que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hace esto porque vuelve al Padre. Todavía en el día de hoy Jesús se ocupa en lavar los pies. Todavía este es su ministerio. Jesús pues se quitó su manto exterior. Ahora no se desnudó, sino que se quitó el manto que llevaba puesto. Luego tomó una toalla y se la ciñó. Ahora esta es una cosa muy extraña la que hace. Toma el lugar de un esclavo. Está ceñido de aquella toalla de servicio y está listo a lavar los pies de todos sus discípulos. Y todavía hoy en día Jesús lava nuestros pies. ¿Recuerda usted cierta ley que estudiamos allá en el capítulo 21 del libro de Éxodo? Si un esclavo hebreo servía bien a su amo, podría quedar libre en el 7º año. Pero si durante ese tiempo se había casado y tenía hijos, y el amo lo dejaba en libertad a él, pero no a su familia, el esclavo podía decir que amaba a su familia y que se quedaba con ellos. Entonces el amo le hacía pararse junto a la puerta o al poste, y el amo le horadaba o perforaba la oreja con una lesna, y así quedaba como su esclavo para siempre. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo carne, y fue hecho semejante a un siervo. Hizo todo esto
porque nos amó, amigo oyente. Se identificó con nosotros y murió en la cruz para proveernos la salvación. Hizo esto para establecer una maravillosa relación con nosotros y abrirnos las puertas a la comunión con Él. Se hizo un esclavo porque nos ama. Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 de este capítulo 13 de San Juan. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Algunos dicen que esto es un sacramento y que debemos practicar el lavamiento de los pies. No vemos nada malo con practicar eso si comprendemos el verdadero sentido espiritual. Otros dicen que esta es una lección de humildad y un ejemplo para nosotros. No hay nada malo con esa interpretación tampoco, pero no creemos que sea lo suficientemente profunda. Pedro ciertamente podía ver que esto era un ejemplo de humildad y, sin embargo, el Señor le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Y Pedro le dijo, aquí en el versículo 8, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Quiso decir que sin este lavamiento no puede haber ninguna comunión con Él. Recuerde usted que esta es la fiesta de la Pascua, la cual hablaba de su muerte. Y dice aquí que se levantó de la fiesta de la Pascua, lo cual habla de su resurrección y su regreso al cielo. Y ahora Cristo está ceñido de la toalla de servicio y nos está diciendo, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». No podemos disfrutar de la comunión con Él, de un servicio para Él, sin este lavamiento. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos lava hoy en día? Bueno, el Salmo 119, versículo 9 dice, «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». Y en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 3 leemos, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, dice, «Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Jesús ama a los suyos hasta el fin y los limpia. Si queremos gozar de la comunión con Él, tenemos que ser limpiados por Él, amigo oyente. ¿Y cómo hace esto? El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son demasiados los hombres que hacen poco caso de esto. Amigo oyente, permítanos decirle que los pies hablan del caminar. Y cuando usted y yo somos desobedientes, no estamos caminando en la senda del Señor. Y eso es pecado y debemos confesarlo. Veamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 13 de San Juan. Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Las palabras griegas para lavado y lavarse en el versículo 10 son muy específicas. La primera palabra es lowo, que significa bañar, o sea, aplicar agua al cuerpo entero. La segunda palabra es nipto, y por tanto este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado solo necesitan que sean lavados los pies. En aquellos días iban al baño común para bañarse, y luego un hombre se ponía las sandalias y llegaba hasta su casa. En cada hogar había un lebrillo de agua para lavarse los pies, porque se los ensuciaban caminando por las calles de la ciudad. No solo había polvo en las calles, sino que también en aquellos días botaban la basura en las calles. Por tanto, tenían que lavarse los pies al entrar en la casa. Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando venimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Aquello es el baño, lowo, la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas. No creemos que haya algún creyente que no haya pasado un día sin ensuciarse un poquito. Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él. Por tanto, el lavar de los pies, este nipto,
es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, que si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Amigo oyente, para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Significa el decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas se ven por Dios como pecado. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pero eso no es todo. Si va a tener lavados los pies, debe ponerlos en las manos del Salvador. Esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer lo mismo de nuevo. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. Y bien, amigo oyente, el reloj nos dice que debemos detenernos aquí por esta ocasión. Esperamos que usted continúe acompañándonos mientras seguimos viajando por este maravilloso libro del Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos considerando el lavamiento de los pies que Jesús hizo a sus discípulos. Y llegamos hasta el versículo 10, donde Jesús responde a Pedro que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y señalamos que las palabras griegas para lavado y lavarse, aquí en este versículo 10, son muy específicas. La primera palabra significa bañar, o sea, aplicar agua a todo el cuerpo. Es la palabra louo. La segunda palabra es nipto. Y por tanto este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado solo necesitan que sean lavados los pies. Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando vinimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Ese es el baño louo, o sea, la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas. Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él. Por tanto, el lavar de los pies, o sea, esta acción nipto aquí, es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión con Dios. Y vimos que el apóstol Juan se refiere a esto mismo cuando en su primera carta, capítulo 1, dice en los versículos 6 y 7 que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Significa decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas estas, Dios las ve como pecado. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso no es todo. Si vamos a tener lavados los pies, debemos colocarnos en las manos del Salvador, y esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer la misma cosa otra vez. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. Continuaremos hoy leyendo el versículo 11 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Sabía que Judas no se había bañado. Judas nunca había sido regenerado. Es por eso que dijo que no todos estaban limpios. Continuemos con los versículos 12 al 17 de Juan capítulo 13. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si usted, amigo oyente, desea tener gozo en su vida hoy en día, vaya a Él y confiese su pecado. Este es uno de los problemas en nuestras congregaciones hoy en día. Bien podemos tener las cabezas llenas de doctrina, pero nuestros pies lamentablemente huelen mal. Y amigo y hermano que me escucha, no hay nada que huela tan mal como los pies sucios. Quizás sea por eso que no alcanzamos a más almas para Cristo. Necesitamos confesar el pecado para poder tener comunión con Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos que como Él había lavado los pies de ellos, así debían lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa eso? El apóstol Pablo nos explica en su carta a los Gálatas cómo hemos de hacer esto. Dice él en Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando quiera que salgamos para restaurar a algún hermano, no lavamos sus pies criticándole. Hoy en día necesitamos lavarnos más los pies en la iglesia. ¿Sabe usted que en la iglesia tenemos toda clase de personas que tienen alguna habilidad? Tenemos muy buenos predicadores y la música es hermosa. Sin embargo, no hay avivamiento. Es que necesitamos lavarnos los pies, amigo oyente. Tenemos que ser limpiados. Antes de poder lavarle los pies a otro hermano, amigo oyente, necesitamos primero que el Señor de Gloria nos lave a nosotros los pies. Debemos llegar a Él cada vez que nos ensuciamos para ser limpiados por Él. El salmista dice allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No hay ni siquiera uno de nosotros que no ande ni un día sin cometer algún pecado. Necesitamos confesarlo, amigo oyente, confesarlo al Señor y ser limpiados. Ponemos nuestros pies en las manos de Él y somos lavados. Somos lavados por la palabra de Dios. Ponemos los pies en las manos de Él y esto significa que nos entregamos completamente a Él. Eso nos pone en comunión con el Señor. Amigo oyente, no deje que pase un día sin tener esta comunión. No deje que el pecado entre y rompa esta comunión verdadera con Él. El Señor Jesús da luego algunas amonestaciones a sus discípulos. Los discípulos eran como un grupito de niños en aquel aposento alto. Tenían miedo y con razón. La sombra de la cruz había caído sobre aquel grupito. Leamos los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús tiene mucho cuidado ahora, y les dice que no habla en cuanto a todos ellos. Él acaba de decirles que serán bienaventurados si hacen estas cosas, pero añade que hay un hombre entre ellos que no las puede hacer. ¿Y sabe por qué no? Simplemente porque no ha creído. Jesús ya les ha dicho que todos estaban limpios. Jesús les había dicho, vosotros me llamáis maestro y señor. Ahora, un amo es un maestro y debe ser creído. Un señor, por su parte, debe ser obedecido. La fe y la obediencia tienen que ir juntas, amigo oyente. La fe salvadora y viva conduce a la obediencia. Judas no tenía esta fe. Jesús cita del Salmo 41:9 cuando dice, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y está refiriéndose a Judas. Ahora, no es cuestión de si este hombre está perdiendo su vida espiritual. Es más bien una revelación de que él nunca ha tenido una vida espiritual. No es una oveja que se ha ensuciado. Es como dice la Escritura, una puerca que ha vuelto a revolcarse en el cieno, o un perro que ha vuelto a su vómito. Esa es la descripción de Judas Iscariote. Sin embargo, él estuvo allí en el aposento alto y Jesús también lavó los pies de él. Recibió el lavamiento por la palabra de Dios
pero lo rechazó totalmente. Vamos a repasar esto de nuevo para ver si lo aclaramos un poco más. La sangre de Jesucristo es para la expiación de nuestro pecado. La sangre ha cancelado toda mi culpa y ha lavado aquella cuenta mala que había contra mí. Me ha dado una posición ante Dios porque ha borrado toda mi transgresión. La sangre es para la expiación penal. El limpiamiento por agua es para nuestra purificación moral. Después que tengamos nuestra posición ante Dios en la base de la sangre de Jesucristo, el agua nos da purificación moral durante nuestro caminar diario. Jesús les dice luego a sus discípulos que uno de ellos levantará contra él su calcañar, a fin de que cuando suceda no sean escandalizados. Luego no podrán decir que fue una lástima que Jesús no se hubiera dado cuenta de lo que venía. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que el Señor Jesucristo es traicionado desde adentro? Y esto todavía es cierto hoy en día. Existe la queja en cuanto al pecado fuera de la iglesia, pero eso no daña a la iglesia. El hecho es que algunos de esos pecadores se salvan. El daño viene cuando Jesucristo es traicionado desde adentro. Juan añade el versículo 20 porque Judas había sido enviado en misiones junto con los demás discípulos. Había predicado y había sanado. El Señor dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nadie es salvo por la fe del mensajero, del predicador. Somos salvos por oír la palabra de Dios y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Si usted recibe un telegrama informándole que un tío rico ha fallecido y le ha dejado una fortuna, el hecho de que el que haya traído el telegrama pueda ser ladrón no invalida el mensaje del telegrama, ¿verdad? En cierta ocasión estaba un señor conversando con el Dr. Magee, autor de estos estudios bíblicos, y le decía que estaba perplejo porque se había salvado bajo el ministerio de un predicador que más tarde resultó ser un hombre inconverso. Y decía este señor, yo sé que soy salvo y que soy hijo de Dios, pero estoy perplejo. ¿Cómo se explica esto? El Dr. Magee le hizo notar a este señor este mismo texto y le dijo que aún Judas había salido y había convertido a algunos, pero realmente no porque era Judas, sino porque había dado el mensaje. Y Dios bendecirá su palabra. Amigo oyente, somos salvos oyendo la palabra de Dios. Continuemos ahora con los versículos 21 al 25 de este capítulo 13 de San Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Si usted, amigo oyente, cree que Jesús no se conmovió a causa de que Judas le iba a entregar, pues está equivocado. Porque Jesús se conmovió en espíritu. Los discípulos se quedaron estupefactos. Usted puede imaginarse de la onda de choque que pasó por aquel aposento alto. Judas había sido tan vivo que ni una persona allí creía que él era quien iba a entregar a Jesús. Cada uno creía que pudiera ser el otro, pero también cada uno creía que pudiera ser él mismo. Cada discípulo sabía que era capaz de hacer lo mismo. Dudamos de que la pequeña diversión entre Juan y Pedro fue observada por los demás. Debe haber habido confusión en el cuarto. Pedro probablemente estaba más retirado de Jesús, mientras que Juan se había quedado a su lado, y por tanto, Pedro le pidió a Juan que le preguntara quién era. Y respondió Jesús aquí en el versículo 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Según las costumbres de aquel entonces, el anfitrión en un banquete tomaba un pedazo de pan y lo mojaba en la salsa, y luego se lo ofrecía al invitado de honor. Mediante este gesto, pues, el Señor Jesús hizo a Judas su invitado de honor. Le extiende el símbolo de amistad. Judas está en un punto crítico, pero Cristo mantiene abierta la puerta para Judas hasta el fin. Aún en el huerto Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Todavía mantenía abierta la puerta para Judas.
Ahora Jesús sabía lo que Judas haría. Y permítanos repetir aquí una declaración que alguien hiciera una vez. El saber algo de antemano no equivale a causarlo. Es decir que el Señor sabía lo que Judas iba a hacer, pero el Señor no le obligó a hacerlo. El hecho es que ofreció su amistad a Judas hasta el mismo fin. Satanás tomó posesión gradual de este hombre Judas. No creemos que Satanás jamás tome posesión de un hombre de repente. Hay muchas pequeñas caídas y Satanás se mueve gradualmente, pero por fin se hace cargo de la persona. El Señor le dio a Judas una oportunidad más para aceptarle, pero Judas le volvió la espalda a Jesús y entonces Satanás entró y tomó posesión completa de él. Judas hizo su propia decisión. Dios nunca ha enviado a un hombre al infierno a menos que ese hombre en primer lugar haya decidido encaminarse hacia allá. Lo que ocurre es que Dios ratifica la decisión humana. Dios apoya nuestra proposición. Cuando un hombre dice que acepta a Cristo, Dios dice, apoyo esta proposición, lo recibo. Cuando un hombre dice que rechaza a Cristo, así como Judas lo hizo aquí, Dios dice, yo apoyo aquella proposición. Ahora Jesús le pide a Judas que salga pronto. Habiendo hecho su decisión, no significa que está fuera del control de Dios. El hecho es que, habiendo hecho su decisión, ahora es obligado a colaborar con Dios en su gran plan. ¿Recuerda usted que las autoridades religiosas habían dicho que no querían arrestar a Jesús y crucificarle durante una fiesta? Querían esperar hasta que se terminara esta fiesta. Pero nuestro Señor le dice a Judas que se vaya y que haga lo que va a hacer lo más pronto posible. Por tanto, Judas sale y les cuenta a los líderes que ha sido descubierto. Continuemos con los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Ninguno en la mesa ni aún sospechó que Judas era el traidor. Note usted que nuestro Señor no mendigaba. Tenían una bolsa con sus recursos financieros y se conducían de una manera práctica. También nos dice que el Señor no dio de comer milagrosamente a sus discípulos. Tenían que ir a comprar comida. Judas era el tesorero. Siempre hay una tentación en el manejo del dinero, y aún hoy día eso es cierto. En el tiempo de la Pascua acostumbraban dar algo a los pobres, y por tanto, los discípulos creían que esto era lo que el Señor le pedía a Judas que hiciera con el dinero. Ahora note usted también que cuando Judas salió, era ya de noche. Amigo oyente, ya era de noche eternal para Judas. Era el día del diablo. Y el día del diablo siempre es como aquellas terribles tinieblas que descendieron sobre Egipto durante el tiempo de las 10 plagas de Moisés. Es por eso que hay tantas luces en las avenidas principales en las grandes ciudades. Aquellas son las vías del diablo, y allí hay tinieblas. Son vías oscuras, y por tanto tratan de iluminarlas. Bueno, este hombre salió a la noche eterna. Lo que Dios hace, amigo oyente, lo hace lentamente. Pero lo que el diablo hace, lo hace rápidamente. El diablo tiene que moverse rápidamente porque sus días son limitados. Dios, en cambio, tiene toda la eternidad para llevar a cabo sus planes. Pero sucede que tantas veces no entendemos esto y somos impacientes. Ahora hay un cambio en aquel aposento. Judas se ha ido y nuestro Señor empieza a hablar con estos 11 hombres. Ellos tienen miedo. La sombra de la cruz se ha proyectado sobre ese grupo en el aposento alto. Ahora nuestro Señor trata de levantar a estos hombres de un nivel tan bajo hasta un nivel elevado, del presente al futuro, de lo material a lo eternal, de lo que es secular a lo que es espiritual. Simón Pedro le interrumpe, pero creemos que en verdad este discurso de Jesucristo principia aquí mismo, y prosigue hasta el capítulo 14. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 13 de Juan. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. El Señor Jesús está entrando ahora en la esfera de lo espiritual. El Hijo del Hombre será glorificado, y eso será por medio de su muerte y su resurrección. Según el punto de vista humano, la cruz parece una vergüenza y una derrota, pero Dios es glorificado porque la salvación del mundo será lograda mediante la cruz. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35 de este capítulo 13 de Juan.
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Judas ya se ha marchado y por tanto se puede dirigir a ellos como sus hijitos. Va a la cruz y ningún otro puede ir a la cruz como él fue. Sufrió solo y como ya lo hemos dicho, hubo una fase del sufrimiento de Cristo que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender, ni mucho menos podemos participar en ella. Jesús les da ahora un nuevo mandamiento y creemos que algunos tienen una impresión diferente de lo que el Señor quiso decir en realidad con estas palabras. Parece que no han comprendido el verdadero alcance de ellas y por tanto no las han aplicado como conviene. Pero bien, dejaremos este asunto para considerarlo en nuestro próximo estudio, Dios mediante, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Mientras tanto, es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y comenzaremos leyendo hoy los versículos 34 y 35. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús da ahora a sus discípulos un nuevo mandamiento. Y creemos que algunos tienen la impresión de que Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que sois fundamentalistas. Ahora, hermano que nos escucha, creemos que en verdad es necesario ser fundamentalista en nuestra fe. Yo personalmente creo en la infalibilidad de la palabra de Dios, creo en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, y creo en la deidad del Señor Jesucristo. Creo que Él murió en la cruz por la expiación del pecado, que murió una muerte sustitutiva y vicaria por los pecados del mundo. Creo también que Jesucristo resucitó corporalmente, que ascendió al cielo y que pronto viene personalmente para sacar a la iglesia del mundo. Pero quiero decir lo siguiente, amigo oyente, y quiero decirlo con mucho cuidado. El creer en esas cosas no es lo que convence al mundo inconverso. El mundo necesita un poquito de amor. Es de veras lamentable observar a dos creyentes de diferentes denominaciones y ver cómo se atacan, cómo critican sus diferencias denominacionales y cómo sacan a relucir los chismes más grandes de la una y la otra denominación sin tener cuidado de cuántos están a su alrededor. Y luego se quejan de que no pueden alcanzar a los perdidos. Pero, amigo oyente, ¿cómo van a alcanzarlos si no están ejerciendo una influencia positiva sobre ellos? Permítame decirle, amigo oyente, que no ganamos a los perdidos siendo caníbales, comiéndonos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas allá en el capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este es el tipo de cosas que aleja a los inconversos de la iglesia hoy en día. Es por eso que no vienen para oír el Evangelio. Oyen el chisme, oyen la crítica, antes de que les sea posible oír el Evangelio. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, que el mandamiento más importante para un cristiano no es el de testificar ni el de servir, sino el de amar a los hermanos? Tertuliano escribe que el gobierno romano se perturbó en cuanto a la iglesia, pues estaba creciendo a saltos. Pero se preocupaba porque los cristianos nunca tenían incienso para ponerlo delante de la imagen del emperador. Por tanto, los romanos creían que pudieran ser desleales. Sucedió pues que unos espías fueron enviados a la iglesia y volvieron con el siguiente informe. Estos hombres, dijeron, son personas muy raras. Se reúnen juntos en un aposento vacío para la adoración. No tienen ninguna imagen, hablan de uno que se llama Jesús, el que está ausente, pero quien parece que llega en cualquier momento. ¿Y cuánto le aman? ¿Y cuánto se aman los unos a los otros? Hasta aquí el informe. Ahora, amigo oyente, si algunos espías vinieran en nuestros días para ver si nuestro cristianismo es genuino o no, y si asistieran a su iglesia, por ejemplo, ¿cuál sería la opinión de ellos? ¿Cree usted que regresarían con un informe que enfatice el gran amor que los cristianos tienen el uno por el otro? Piense en eso, amigo oyente. Continuemos ahora leyendo los versículos 36 al 38 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió,
A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tenemos aquí un hombre que es como nosotros. Creemos que si usted es un verdadero hijo de Dios, nunca vendería a Jesús como lo hizo Judas. El diablo no tiene control sobre usted, pero el Espíritu de Dios sí mora en usted. Pero no hay ni uno de nosotros que no haría lo que hizo Simón Pedro. Su problema no fue que Satanás entró en su corazón, sino que confiaba en su propia carne. Creemos que este es también el problema de todos nosotros. Pedro verdaderamente amaba al Señor. Pedro estaba listo para defender al Señor. Sin embargo, el Señor tiene que tratar a Pedro como a un adolescente. Siempre estaba disparatando y no creemos que este hombre alcanzó la madurez mental ni espiritual sino hasta el día de Pentecostés. Lo único que él oyó de todo lo que Jesús había dicho era que Jesús se iba. Y reacciona igual como un niño que dice, ¿a dónde vas, papito? Yo quiero ir contigo. Su primera pregunta es, Señor, ¿a dónde vas? Y su segunda pregunta es, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Cuando Jesús le contesta, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, lo único que Pedro oyó fue la palabra ahora. Es como el niño que pide una galleta, y cuando la mamá le dice que no puede tener la galleta ahora, sino que va a tener que esperar hasta después de la cena, el niño se aprovecha de la palabra ahora. Quiere que le dé la galleta ahora, ahora mismo. No quiere esperar hasta después de la cena. Pedro era honesto y sincero. Quería seguir ahora al Señor a donde iba. Y en realidad, Pedro luchó por su Señor, y hasta le cortó la oreja al siervo Malco. La razón por la cual solo le cortó la oreja era porque Pedro era pescador y no soldado. Pero esto no demuestra que él no era sincero. Luego, el Señor le dijo a Pedro que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Ya estaba oscuro. Y estamos seguros de que Pedro simplemente no pudo creer que antes del amanecer negaría al Señor. Ahora, ¿qué lección hay aquí para nosotros? Pedro confiaba mucho en sí mismo, y debemos aprender de esto que no debemos confiar en la carne. El apóstol Pablo dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¿Reconoce usted, amigo oyente, su propia debilidad? ¿O cree que es fuerte? Alguien le preguntó al evangelista Dwight L. Moody si él tenía suficiente gracia como para morir por Jesús. Él contestó, «No, pues Cristo no me ha pedido morir por él. Pero si me lo pide, sé que me dará la gracia para morir por él». Nuestra propia carne es débil, amigo oyente, pero Dios nos dará la gracia para suplir todas nuestras necesidades. Y con esto terminamos el capítulo 13.